Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez y soy su anfitriona. Hoy tengo conmigo a alguien que también conocí en redes sociales, como siempre lo estoy diciendo. Ella es de Sanamente Mónica, Mónica González. Yo la sigo desde que empecé todo esto, este paradigma no centrado en el peso, la encontré en redes sociales, me di cuenta que tenía un podcast, estaba comentando antes de que empezáramos a grabar que me escuché todos los episodios de su podcast, me encantaron sus invitadas y todo. Y bueno, pues le escribí y le dije que si podíamos vernos, es la primera vez que estamos aquí en contacto y pues estoy muy contenta. Mónica, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, la verdad, muy a gusto aquí contigo, siempre hablar de estos temas, con gente afín, ¿no? Dentro de un mundo que es tan diferente, pues siempre da mucho gusto, Muchas gracias. Y me gustaría, Mónica, que te presentaras para el público, que si es que hay alguien que no te conoce, que nos dijeras quién eres y qué haces. claro. Pues a ver, te cuento, Mónica González, pero en redes nadie me conoce por con Mónica González, casi nadie. Mi nombre de batalla es Sanamente Mónica. Llevo en redes desde hace ya bastantes años, cerca de 5 o 6 años, haciendo terapia sobre aceptación corporal o autoestima corporal, como comentabas tú al principio del podcast. Y bueno, pues intentando acompañar sobre todo a mujeres, porque hombres no se acercan por esta causa, pues a que dejemos de luchar con el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues a raíz de esto, pues también haciendo activismo contra la gordofobia, para intentar cambiar el contexto, que es súper importante en estos temas, no solamente la parte individual, quizá ese ha sido mi gran aprendizaje estos años. Mm. Y pues evidentemente yo te busqué porque creo que eres la persona indicada para hablar de esos temas. Te digo que te he escuchado hablar muchas veces. Me encanta cómo comunicas. Entonces, pues voy a empezar con la pregunta que le hago a todas mis invitadas y es sobre cómo fue tu relación con tu cuerpo y con tu alimentación a lo largo de tu vida. ¿Cómo has, si has tenido problemas en tu relación con tu imagen corporal, con tu alimentación durante tu crecimiento? Sí, bueno, no he dejado de tener problemas. Realmente es raro el momento en el que yo recuerde haber tenido una buena imagen corporal. Es verdad, cuando eres muy pequeño, pues sí, pero es verdad que los mensajes sobre mi cuerpo y sobre la comida llegaron muy, muy, muy a temprana edad. Yo hice mi primera dieta con 7 años, Ujú, oficial, pero realmente mi primera dieta la hice con 3 porque yo tuve un síndrome de mala absorción ujú, de las grasas y ya directamente se me restringieron las grasas durante 3 años, ujú, con lo cual ya realmente fue una dieta, ¿no? O sea, al final fue ya una restricción pero bueno, como tal, una dieta de adelgazamiento y orientada a ello porque mi cuerpo no era válido, pues ya te digo, con 7 años fue la primera vez. Y desde entonces, pues es verdad que yo tenía como una buena resistencia a aquello, porque siempre he sido como muy reivindicativa y rebelde, y entonces es como que había una parte de mí que no lo entendía. ujú, No entendía por qué la gente me trataba mal, no entendía por qué la gente me hacía bullying por el hecho de estar gorda, por qué la gente me insultaba por mi corporalidad. Todo eso yo no lo entendía. Entonces, como que tuve mucha resistencia hasta que llegó la adolescencia, que ahí fue cuando ya sucumbí un poco, porque bueno, al final yo creo que el poder del grupo, ¿no? Cuando ya tienes 13, 14, 15 años, pues es mucho más poderoso para ti y al final pues se mete o se instala mucho más, ¿no? La creencia del otro en ti. ujú, Y desde entonces, pues mi relación con el cuerpo ha sido, o sea, fue fatal, o sea, de mal en peor, es decir, cada vez más. Luego, además, pues en la adolescencia, pues al final tienes tus primeras experiencias románticas o llámalo X. Entonces, claro, desde con esas cartas es muy difícil, ¿no? Con esa base, esa autoestima, esa invalidación de ti misma, es muy complicado que tú te puedas sentir segura en las relaciones sexoafectivas y luego, por supuesto, en el resto de la vida, ¿no? Ahora mismo seguimos reivindicando el tema de la ropa. En mi época, o sea, es que era imposible prácticamente vestir que no fuera. Yo he estado en chándal muchísimos años de mi vida, ujú, porque claro, no había ropa, otra que no fuera de deporte o que fuera por ropa muy ancha o ropa de señora más mayor, o sea, ujú, entonces, claro, eso a la hora de enfrentarte, pues eso, a una posición social, ¿no? Que es cuando tú aprendes realmente a socializar con un grupo cuando eres adolescente, pues claro, es muy complicado. Entonces, todo eso me fue llevando a lugares bastante oscuros, hasta los 28 años así,
que, bueno, pues ya tuve una depresión por diferentes motivos y situaciones ya en el trabajo, bueno, muchas cosas, ¿no? Y al final ahí, pues como le dicen, tuve la oscura noche del alma, ¿no? Y a raíz de ahí fue cuando empezó mi crecimiento personal y hasta el día de hoy, ¿no? A través de la danza sobre todo, trabajé mucho a través de la psicología, por supuesto, el apoyo psicológico que yo tuve en aquel momento fue fundamental. Y poco a poco, pues fui construyendo todo el mensaje que hoy divulgo, ¿no? En base a lo que yo luego ya estudié, después ya llegó un momento en que ya me puse yo a estudiar para yo ser terapeuta, estudié coaching y otras herramientas, ¿no? De Gestalt, ¿no? Donde yo ya he empezado a acompañar a otras personas, pero realmente, pues esa ha sido mi propia experiencia, ¿no? Con el cuerpo y, por supuesto, con la comida lo mismo, ¿no? De hecho, con la comida hasta hace no mucho he tenido una relación bastante tortuosa. Es verdad que llevo ya un tiempo que está ya más tranquila, más relajada, ¿no? Pero me ha costado mucho tiempo hablar de esto que habláis muchísimo vosotras, que me encanta, que es la permisividad total. A mí me ha costado muchos años dármela, de verdad. Ujú. Sí, puedo notar en una historia desafortunada que se repite, ¿no? Que es la influencia exterior sobre una persona que no entiende, pues, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se me dice que tengo que ser diferente si yo me siento bien o yo, pues, no identifico qué es lo que está pasando? Y, pues, desafortunadamente la presión externa es demasiada, ¿no? Y nos lleva a realizar conductas tanto emotivas como corporales, con la comida y demás, pues que llegan a ser historias dolorosas, ¿no? Con el cuerpo y con la alimentación, pero que yo con mucho gusto veo que personas como tú y como mi historia tiene que ver también con la comida y con el cuerpo, ¿no? Que podemos reivindicar y podemos resignificar para ahora estar en estos lugares donde podemos acompañar a otras personas a sanar, en tu caso, hacer activismo, ¿no? En mi caso, ser aliada. Y eso me parece un ejemplo de cómo, no todas las personas, lo sé porque no es tan sencillo, se puede resignificar las cosas que ocurren tan dolorosas, ¿no? Cuando estás creciendo. Yo creo que eso, o sea, hay una parte que, por supuesto, no me quitará el mérito, es decir, yo tengo una cualidad que me favorece mucho, que tampoco he hecho nada para tenerla, me viene de serie, que es que no me rindo. Es decir, yo siempre tengo un ánimo de mejora constante, es como que siempre tiro para adelante, o sea, como que sigo indagando, 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 o sea, es como algo ahí que un motor interno, ¿no? Pero también soy una privilegiada y eso es muy importante también decirlo, porque al final yo he tenido unos recursos Mm, para poder pagarme una terapia que desgraciadamente en la mayoría de países es algo de lujo, ujú, cuando es un bien de primera necesidad. Entonces, también hay que posicionarse desde ahí, ¿no? Y luego mi aproximación a todos estos temas siempre ha sido desde la individualidad y eso también a mí, bueno, pues no todo el mundo puede soportar bien como esa presión, porque yo creo que también en todo el abordaje terapéutico de esto, sobre todo en el abordaje psicológico, necesitamos tener una mirada mucho más contextual. ujú, Porque muchas veces todo este movimiento del positivismo y del esto, ¿no? De tú puedes, el si te lo pones, toda esa actitud, ¿no? Al final, pues como que nos dejamos un montón de lado, ¿no? Pues es que hay unas circunstancias que no a todo el mundo le van igual, ¿no? Y que no todo el mundo puede lidiar con eso de la misma manera. Entonces, a mí ese mensaje me ha calado bien, pero hay otra gente que eso le supone una presión más y sale disparada de todo ese tipo de cosas. Con lo cual, al final, yo creo que bueno, yo es que pienso que las cosas pasan porque tienen que pasar y al final hay un cúmulo de cosas, ¿no? Pero yo creo que no nos tenemos que olvidar que al final las personas que hemos tenido unos estudios, que hemos tenido acceso a ciertas pues al final tenemos un privilegio y desde ahí también hay que comunicar, porque a veces si no, se nos va un poco el mensaje, ¿no? Y no como no llegamos a todo el mundo. claro. Gracias por nombrar los privilegios. Yo algo que encontré en este tipo de abordajes es este término de la intersección, ¿no? Como entre más opresiones se van encimando, ¿no? Es más difícil que la persona encuentre salida,
¿no? Entonces tú, como bien lo dices, yo por ejemplo pues estoy en México, estoy en un país donde la salud mental no es, como tú lo llamas, de primera necesidad, no lo cubren muchos de los seguros, o no sé si alguno lo cubra. En el servicio de salud público es muy deficiente, ¿no? Para la salud mental. Igual que aquí, en España es igual. Entonces, claro, no cualquiera puede ir sanando esto fácilmente. Y también me da gusto que existan canales, digamos, de divulgación, como los podcasts, los blogs, las redes sociales, que si bien no es una terapia, ayudan a las personas a, a darse un acercamiento, ¿no? A este tipo de temas, saber que existe otra mirada a ver su cuerpo, ¿no? Y sí, claro, no sustituirá el uno a uno, Eso es. pero por lo menos podrías acercarte, ¿no? O sea, las personas pueden acercarse a escuchar estos temas y ir suavizando un poco el discurso gordofóbico de allá afuera, ¿no? Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si bien el activismo, tanto el activismo contra la violencia estética como el activismo contra la gordofobia, no puede ser nunca una terapia, aunque sea terapéutico, bueno, hace una cosa que es maravillosa, que es la validación, ¿no? Ujú, Yo creo que la mayoría de las personas que hemos sufrido gordofobia de la manera en la que la he sufrido yo, sobre todo ya si se intersecciona con otras opresiones, por supuesto, o con otras vivencias, ¿no? Pues tipo que has vivido bullying, o también es muy importante tener en cuenta las experiencias personales, porque también recibir gordofobia en casa no es fácil, es decir, hay otros privilegios a nivel individual, ¿no? Que al final tener una familia que te acoja, pues también es un privilegio, ¿no? O sea, es claro. decir, que al final las circunstancias de cada uno construyen nuestra realidad de hoy en día, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de las personas, como digo, tenemos un trauma, ¿no? Tenemos trauma en general, sobre todo si hemos vivido estas experiencias de pequeños, solemos tener síntomas de trauma. Entonces, el hecho de validar nuestra experiencia es súper, súper importante. Mm, Porque la mayoría de las personas que hemos vivido estas cosas encima nos hemos sentido culpables o incluso nos hemos sentido como que no llevábamos razón, como que cada vez que dices algo te dicen que eres una exagerada, que bueno, que es que esto de la gordofobia no existe y esto ha estado pasando hasta hace 2 días. Es decir, ahora mismo ya, gracias al activismo, pues esto ya está validado, pero hasta hace 2 días realmente se cuestionaba la experiencia de las personas. Entonces, el encontrar otra gorda o una aliada que esté contando lo que a ti te está pasando y que tú veas que no estás sola, que lo que te está pasando a ti le pasa a millones de personas en el mundo, que las experiencias que tú vives están validadas por miles de personas, que tú puedes ampliar tu mirada a la hora de no tener limitaciones gracias a esto también. Es decir, el ver a una persona gorda haciendo deporte, el ver a esto, ¿no? Ya no solo deporte, sino ya pues surf, ¿vale? Parkour, que hay un chico que hace parkour, o sea, es decir, es que eso es terapéutico en sí. claro, sí. Evidentemente no va a sustituir nunca una terapia, porque al final, a nivel individual, cada uno tenemos nuestras historias, nuestros traumas, nuestras cosas, y creo que no es sustitutivo, pero desde luego creo que ayuda muchísimo a nuestro bienestar, sin duda. Claro, cierto, cierto. Y ligando esto a mi pregunta siguiente es, me gustaría que nos contaras tu historia, yo la he escuchado y es muy bonita, de cómo empezaste en estos enfoques no centrados en el peso y cómo decidiste alzar la voz, porque muchas personas se encuentran estos paradigmas y los viven en su individualidad, ¿no? Pero tú decides ponerte allá afuera y tener un activismo. Entonces me gustaría que nos contaras esa parte de tu vida. Bueno, es que realmente yo no lo encontré, o sea, es decir, eso fue algo que surgió en mí y entonces después lo validé. Pero yo llevaba años ya de búsqueda interna, o sea, es decir, yo ya llevaba con esa creencia mucho tiempo. Lo que pasa es que luego me encontré que afuera había todo ya un sistema, que éramos 4, eh, que ya estaban hablando de esto, ¿no? O sea, en ese momento. Bueno, y cuando, retomando un poco la historia, cuando yo ya empecé con la terapia, me puse a bailar. Yo me fui a una escuela profesional de danza a bailar. Entonces, bueno, pues cuando yo me enfrenté a lo que era el espejo en ese momento, de hecho, muchos de los ejercicios que yo hago en mis talleres tienen que ver con esas experiencias que yo tuve, ¿no? En la danza, ¿no? Claro, a mí eso me revolvió muchísimo, o sea, fue un encontronazo con el valor personal súper fuerte, ¿no? Y si bien es verdad que yo al principio empecé como muy desde la rabia, desde el
¿no quieres que me ponga una minifalda? Pues ahora te jodes, que me la voy a poner y si quieres no me mires. O sea, era un poco desde ahí, ¿no? Que bueno, al final creo que el activismo muchas veces pues tiene esto, ¿no? Que al final ruges, porque cuando sales de ese estado de adormecimiento, pues claro, tienes que tener mucha fuerza para salirte de esa manada, ¿no? Que te está impidiendo ser tú. Entonces sale una reivindicación muy fuerte, pero es verdad que a medida que iba pasando, cuando yo veía cosas que yo decía, joder, o sea, yo recuerdo una chica que era mi compañera, que yo la admiraba muchísimo, y cuando yo le dije que me sentía fatal mirándome al espejo, me dijo, joder, yo también. Entonces, claro, yo dije, aquí pasa algo. O sea, ¿cómo puede ser que esta tía, que es súper normativa, que tiene un cuerpo no sé qué, que es guapísima, se sienta fatal mirándose al espejo? Entonces ahí, esto era un tema tabú, nadie hablaba de estas cosas, ¿no? Entonces, yo siempre pensaba que lo que a mí me pasaba era porque estaba gorda, y claro, evidentemente, pero las personas delgadas les pasa exactamente lo mismo. Es decir, no viven la experiencia, por supuesto, de afuera de una discriminación, pero tienen los mismos problemas. Y entonces, pues a raíz de aquello, bueno, pues yo hice una dieta súper fuerte en aquel momento, donde bajé muchísimos kilos, y ahí fue, yo creo, donde me di cuenta de la gordofobia, me di cuenta, o sea, era algo que yo, a ver, yo ya sabía, pero no lo había visto tan claramente, ¿no? Porque yo iba bajando de peso y la gente me felicitaba. Claro, yo me sentía súper bien, evidentemente, pero no me sentía bien al 100%. Yo creo que rescatando a aquella niña que te digo que no quería o que no entendía por qué la insultaban cuando estaba gorda, yo creo que esa niña volvió ahí en ese momento y había un momento en el que yo decía, pero ¿por qué ahora me aceptas más? ¿O por qué ahora me dices que por fin me cuido cuando se me está cayendo el pelo? ¿O por qué ahora, o sea, qué, qué calidad de cariño tiene un cariño que depende de mi peso? O sea, entonces a mí eso me dio mucha fuerza porque yo recordaba o miraba las fotos de cuando estaba más gorda y a mí me entraban ganas de abrazar a esa niña, o sea, a esa mujer, ¿no? O sea, de abrazar a esa gorda y decirle, te mereces el cariño exactamente igual. Ujú, Esto que está del otro lado, que es el dorado que nos venden, no es verdad. Es que no es verdad, porque es un dorado aparente, que es verdad, que encajas mejor, que la ropa te viene, que no tienes ningún problema y que todo lo que tú quieras. Pero que eres, o sea, tienes merecimiento de amor en cualquier talla. ujú, Y eso es súper importante. Entonces, de ahí nació eso, y eso fue interno mío. Es decir, yo no había leído absolutamente nada sobre gordofobia, ni sobre JAES, ni salud en todas las tallas, ni nada de nada. ¿Qué pasó? Que después me vino el efecto rebote y ujú, engordé muchísimo más. Imagínate si te digo que adelgacé en total como 30 kilos y en total ahora mismo ya tengo casi 60 de aquella época ujú, más. ujú, Ahora ya me he estabilizado, llevo muchos años estabilizada, porque por supuesto no he vuelto a hacer una dieta en mi vida. En ese momento empecé a engordar, yo, bueno, o sea, eran lagrimones, cada 2 días cogía un kilo, así, o sea, en un año llegué a coger 35. Entonces era horrible, o sea, para mí era como, Dios mío, volver a pasar por aquí, ¿no? Entonces yo sabía que le estaba haciendo algo malo a mi cuerpo, yo lo intuía. Y en ese momento dije, no, vuelvo a hacer una dieta más. Y tuve una presión muy grande de mi exterior, ujú, Mónica, vuelve a ponerte a dieta. Y yo me negué porque yo sabía que eso no era bueno para mi cuerpo. Entonces paré y entonces me puse a indagar. Y a través del Mindful Eating fue cuando yo encontré todo esto y ya te digo que éramos 4 en aquel momento. O sea, son mexicanas, pues Raquel ya estaba hablando de aquello en aquel momento. Recuerdo Gina Tajer, que ya tenía un programa de YouTube, y Gina Salame, Lilia, así, ¿no? O sea, 4. O sea, es que éramos súper pocas. Y entonces yo ujú, me puse a divulgar en Instagram y bueno, pues un poco esto fue. ujú, ujú. Em, Rescato esta parte de cómo, a pesar de que sí había información, en habla hispana tiene muy poco que se está hablando, ¿no? En nuestro idioma. Entonces, hablando de los privilegios y de cómo es difícil salir de acá, si no tienes el privilegio de hablar inglés, todavía esto te llegó más tarde, ¿no? O sea, como Total. que ese todavía Claro, y después. además en España, o sea, realmente estaban Cuca en Madrid y Mireia Hurtado en Barcelona hablando de mindful eating. Es verdad que también de Jaes, porque está Mireia sí que ha hablado siempre de salud en todas las tallas y ha dado charlas sobre esto, pero fíjate, o sea, de toda España solamente estaba ella. Claro, sí, O sí. sea que era algo súper incipiente. Y fíjate cómo estamos ahora. Es Mm, maravilloso. O sea, yo ahora lo pienso y digo, es que es maravilloso y más que va a venir, claro.
Sí, 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 yo estoy segura. No sé si me tocará ver la revolución completa, pero Yo sé creo que que sí sí, yo creo que sí. Esto está yendo rapidísimo, te estoy hablando es que esto parece que estoy hablando del Pleistoceno, pero es que estoy hablando de hace 5 años. No es Mm, tanto, sí, o sí. sea, o 4. Bueno, a Raquel yo la conocí en 2019 y a Gina el 2018, pero, o sea, fíjate lo que te estoy contando, o sea, es que estamos hablando de 5 años, y en 5 años imagínate cómo ha cambiado esto, o sea, es decir, yo creo que vamos a ver esa revolución, yo estoy totalmente segura de que eso va a pasar. Mm, esperemos que sí. Sí. Ahora quisiera hablar del tema que nos trajo aquí. Cuéntanos, ¿qué es autoestima corporal? ¿Tú cómo lo defines? Bueno, como muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo intento decir como que al final es que tu relación con tu cuerpo sea la que tenías cuando tenías 2 años. Mm, Bueno, en las charlas que yo doy de esto, también, igual que en el resto de activismos, ¿no? Sobre la aceptación corporal, también esto se ha multiplicado por N, o sea, es decir, muchísima más gente habla de esto. Y sabes que hay como muchas corrientes, ¿no? Lo más antiguo, pues, es el body positive, que lleva un montón de años hablando sobre todos los cuerpos son bellos y donde se pone mucho prisma o mucho peso en lo estético. ujú, Y luego está el body neutral, que habla un poco más de la funcionalidad del cuerpo, que a veces, esto lo digo, lo dije en mi curso que hice para profesionales hace poco, pero lo repito aquí, muchas veces el body neutral en los mensajes se entra en el capacitismo, es decir, ujú, nos centramos tanto en la funcionalidad del cuerpo que al final, no, ama tu cuerpo por lo que es capaz de hacer. Entonces, claro, y si no es capaz de hacer, ¿qué? ujú, ujú, Entonces, claro, ahí es donde tenemos un poco el problema. Entonces, un poco yo lo que intento abordar es como que al final la aceptación corporal es intentar ver al cuerpo con ojos de amor, al igual que miras con ojos de amor a tu madre o que miras con ojos de amor a tus hijos, y y su cuerpo te gustará más o menos o no, pero desde luego el amor que les profesas va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, claro. es como un poco aplicar esa mirada de amor que tenemos hacia nuestras mascotas, hacia nuestros padres, pues intentar volver esa mirada, esos ojos hacia ti misma, ¿no? Y al final es un poco lo que pasa cuando eras pequeño, ¿no? Tú cuando eras pequeño disfrutas de tu cuerpo, lo experimentas y ya, Mm, porque la ujú, única función de tu cuerpo es que estés viva. ujú, ujú, Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿sabes? El estar a gusto en tu piel. Ese es para mí el objetivo. mm, mm. Me gusta mucho. Y bueno, esto de los conflictos con la imagen corporal y con no estar a gusto con el cuerpo eso sí es una verdadera pandemia, ¿no? O sea, realmente el estar enemistado con tu cuerpo, con cómo te ves, con lo que no tiene, ¿no? Y entonces esto yo he visto que es causa de mucho sufrimiento, en particular, como lo decías, para las mujeres. Hombres, claro que sí, pero bueno, les está llegando después este mensaje, ¿no? De que no tienen que vivir así. Pero tú, cuál dirías que sería, digo, sé que no podemos generalizar, pero el primer paso que tendría uno que hacer cuando descubre, ah, caray, tengo problemas con mi imagen corporal? ¿Qué cosas podría empezar a hacer? Yo sé, te digo que no es receta de cocina, pero ¿qué recomendación podrías darnos? A ver, desde mi punto de vista, creo que es un problema muy complejo y muy profundo. Es decir, las razones por las cuales no nos gustamos es porque hay todo un sistema patriarcal, económico y social que nos invita cada minuto y cada segundo a que lo digamos. O sea, no es baladí. Cuando una persona no se gusta, no es una cuestión estética y superficial. Ujú, Debajo de eso suele haber una necesidad de amor, muchas veces, o de libertad, o de valores fundamentales que son importantes para las personas. Entonces, evidentemente, yo invitaría a que se profundizara en cuáles son esas razones mm, y, bueno, pues se hicieran, por supuesto, terapias, cursos, etc. Ahora bien, yo hay una cosa que me gusta y no quiero sacar de la ecuación de la aceptación corporal, que hay muchas personas que sí que lo sacan. Creo que lo estético es algo importante y también hay un derecho a que, o sea, a reivindicar lo estético, porque lo estético desde la prehistoria es algo muy importante para el ser humano. mm, Entonces, hay mucha base de nuestra autoestima que está en lo estético, en que cuando nos miremos al espejo veamos armonía y veamos belleza desde nuestro prisma, ¿no? El problema es que nos han prostituido mucho esa palabra.
Nos han robado la palabra belleza y la han convertido en una cosa que no es. Entonces es cultivar esa belleza en nuestra mirada. Entonces, para poder cultivar nuestra belleza en esa mirada de amor, hay una cosa que es la repetición. O sea, realmente a nosotros lo que nos gusta es lo que nos resulta familiar. Mm, Entonces, por eso los cánones de belleza, o los estereotipos estéticos, cómo se construyen? O sea, debido a la repetición, porque estamos constantemente recibiendo eso. ujú, Entonces, es de construir eso. Yo siempre lo digo, lo primero es mirar lo estético, porque es lo más fácil. Quitarnos la necesidad tan absoluta que tenemos con lo estético es muy complicado, porque eso es una cosa que viene hasta de nuestras abuelas, ujú, el querer ser guapas. Es una cuestión de supervivencia para muchas de nosotras. Por eso es más fuerte en las mujeres que en los hombres, porque nosotras tenemos una necesidad de ser guapas para sobrevivir, porque venimos de un sistema, bueno, seguimos estándolo, pero de un sistema radicalmente patriarcal, donde la mujer no podía hacer absolutamente nada sin un hombre. Entonces, eso está ahí en tus genes. O sea, es decir, es mm, muy difícil desprenderse de eso. Por eso yo creo que la manera de abordar la aceptación corporal de primeras, la estética es más fácil. Entonces, yo siempre digo, quita las cosas que te hagan daño, no estés constantemente viendo cuerpos normativos, porque si estás constantemente viendo cuerpos normativos, los vas a vincular a un montón de cosas que nada tienen que ver con esos cuerpos, con el éxito social, con el éxito en cuanto a prosperidad, tener relaciones de pareja maravillosas. O sea, es decir, tú a una persona con un cuerpo normativo y sobre todo cuando te metes en Instagram, bueno, es que, o sea, parece que tienen una vida idílica. O sea, eso es, vamos, maravilloso. Entonces, quita esas cuentas, mete unas cuentas que también sean estéticas. Si no quieres empezar desde otros lugares, vale, perfecto. Yo siempre lo digo, yo me acuerdo cuando hace muchos años empecé a seguir a Ashley Graham. Bueno, pues Ashley Graham es una supermodelo que es muy guapa, que tiene un cuerpo no normativo, pero que pues es que es muy agradable, es decir, una tía que cumple bastante con la normatividad. Bueno, pues empecemos ujú, por ahí, no pasa nada, no hay que ser radical en esta vida. Vamos a ir quitando las cosas que son muy normativas y vamos a ampliar la mirada a otras cosas. ujú, Seguramente que muchas veces cuando veamos un cuerpo no normativo nos causará rechazo, pero a poco que vayas viéndolo, cada vez tu mirada se va a ir familiarizando con ese tipo de cuerpos y después podrás mirar tu cuerpo ya desde otro lugar. Yo recomiendo mucho a mis consultantes justo lo que tú dices, ¿no? Incluso tengo algunas cuentas, hasta que ni les entiendo, pero que están cuerpos gordos viviendo, casándose, traje de baño, haciendo ejercicio, mostrando ropa. Y esto que tú dices me parece muy importante de mencionar. Al principio, el ojo lo rechazará, porque tengo pacientes de cuerpos grandes que ven otros cuerpos grandes y dicen, es que no puede ser, ¿no? O sea, no, Claro, no quiero. Y se sienten mal porque dicen, me siento mal de que dejé de seguir esa cuenta porque me hizo sentir mal cuando tú me dijiste que igual podría ayudarme. Y creo que es una exposición, o sea, sí, gradual o a tu ritmo, pero que como tú lo dices, el ojo se va a acostumbrar a ver claro. otra cosa y le parecerá atractiva. Por eso creo que es importante empezar por cuentas o por imágenes de personas gordas, pero con cuerpos bastante, pues con una morfología bastante parecida a la normativa. Lo que es Porque el cuerpo, curvy. Ujú, claro, o sea, es mejor empezar por un curvy que empezar por otro tipo de cuerpos, porque al final es que tenemos que ir acostumbrándonos. Yo recuerdo, mira, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo la primera vez que vi a 2 hombres besándose, a mí mm, me causó muchísima sensación. O yo recuerdo, mira, yo vivía en una ciudad muy pequeña de España y yo no había visto una persona racializada nunca en mi vida. Y la primera vez que la vi, tenía 5 años, o sea, yo es que se me abrían los ojos. O sea, es decir, claro, o sea, es que esto es así, lo que es el sistema de privilegios y de opresiones es el que es. mm, Entonces, hay que educarnos, o sea, no podemos pensar que vamos a ser súper tolerantes y súper poco gordófobos y poco racistas y poco homófobos, así, porque Dios viene aquí, pum, nos pone un... No, o sea, es un trabajo voluntario. O sea, tú no, o sea, desgraciadamente el sistema te intenta ocultar eso. Es un acto voluntario, acto, donde tú de manera activa tienes que ir a por eso. Yo sigo a cuentas de personas racializadas que hablan de racismo porque yo he hecho el ejercicio de ir a por ellas, porque
Instagram no me las va a mostrar. mm, Y si bien ujú, hay veces que escuchas ciertos mensajes que dices, joder, pues claro, el oído no está acostumbrado a escuchar esas cosas. Entonces, mm, es ir educándote, educándote, educándote y, bueno, pues deconstruyéndote mucho. Entonces, bueno, un poco eso. Pero yo creo que es, o sea, tenemos que conectar con el valor que nos, dentro de nosotros, que nos da el motor para poder hacer estas cosas, que es construir un mundo donde todos quepamos. sí. Porque cuando tú eres gordófobo con otras personas, incluso tú siendo gordo, estás generando un mundo donde no todo el mundo cabe y todo el mundo tiene los mismos derechos en este mundo. O sea, le guste o le pese a quien le pese. Todos tenemos los mismos derechos por solamente el hecho de existir. Ujú, Entonces, ujú, pues eso, es que yo creo que es un acto de amor precioso el de construirse a uno mismo. No solamente hacia ti, sino hacia la humanidad, casi te diría. ujú, ujú. Y algo que dijiste que es cierto, yo no lo había escuchado así, es esto de la belleza, ¿no? Y te agradezco mucho que compartas esto aquí, porque es cierto, la belleza es importante. Yo ahorita me pongo a pensar en este espacio donde estoy grabando y yo lo construí bello para mí, ¿no? Coloqué cosas que para mí eran agradables para trabajar en el momento en que estoy aquí. Me gusta arreglarme de cierta forma que a mí me parece adecuada, ¿no? Y entonces, qué importante esto que dices, ¿no? De sea cual sea tu concepto de belleza, que llegues a verte a ti como una persona bella, qué importante. Claro. Y es cierto esto de no sacarlo de la ecuación, uf, me encanta, de verdad, muchas gracias por compartirlo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas personas que tenemos ese valor, incluida yo. Yo he estado muchos años renegando de eso porque parecía que era algo malo, y es como, no es nada malo. La Mm, cuestión es que yo creo que hay que resignificarlo, como tantas palabras y tantas cosas en esta vida. sí, Pero yo creo que la belleza tiene que ver con la armonía. O sea, es decir, bueno, cuando hacían las catedrales antiguamente o cuando se han construido allí las pirámides, pues hombre, no querían que quedaran feas, entiéndeme. O sea, es decir, tú ves esa belleza en la prehistoria, ves esa belleza en las antiguas construcciones, en las estatuas, ¿por qué? Porque hay una armonía. Es decir, en la naturaleza no cabe el comparar un riachuelo con una playa. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque al final, como cada uno de esos elementos de la naturaleza es en esencia, la belleza sale intrínsecamente. Y yo creo que en los seres humanos nos pasa lo mismo. Es decir, ujú, al final yo creo que la belleza brota cuando uno está en sintonía y en armonía con quien es. Entonces ahí de repente aparece una belleza que es como, y entonces ahí se desmontan todos los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que me dicen, es que el caso es que yo te veo súper, o sea, es como, hay mucha gente que le genera mucha disonancia cognitiva el ver a una persona gorda como yo, guapísima, maravillosa, y a ella misma verse mal cuando está más delgada que yo. O sea, es mm, decir, su cabeza no lo entiende, claro, porque ahí es donde está el fallo del sistema, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que yo vea a esta tía y diga, joder, es que me transmite una cosa y por qué yo no lo veo en mí? Pues porque creo que es ahí donde tenemos que incidir, en darnos cuenta de que lo que tú dices de arreglarnos, que ya la palabra arreglarse, ya lo hemos dicho muchas veces, es horrible, sí, porque claro, es como me arreglo, que estoy rota. demasiado descompuesta, sí. Bueno, pues cuando uno se pone a vestirse, siempre lo cuento, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te invitan a una boda, no es un acto divertido para ti de jugar, de conectar incluso con tu niña interna, ¿no? De, joder, ¿qué me gustaba a mí de pequeña? A mí me encantaba el rojo, pues voy a poner esto. Y voy a experimentar. Y voy a ver cómo estoy de cómoda con esto o cómo no. No es una experiencia divertida. Es una experiencia de comparación la mayoría de las veces. Lo que hacemos es vestirnos en función de cómo nos van a ver cuando lleguemos a la fiesta y de qué van a pensar de nosotras, sobre todo el resto de mujeres, tengo que decir. O sea, también los hombres, pero en general estamos pensando en la cuñada, en la otra, en quién van las mejores vestidas de la boda. O sea, y pensamos en eso. Entonces, se convierte en un acto que no es propio, no es esencial, no es auténtico. Entonces, es devolvernos a eso, el jugar con este tipo de cosas, ¿no? En tu casa, pues tú en tu casa intentas generar también esa armonía. ¿Quién no quiere estar en un lugar bello? Es que eso,
Y cuando hablo de bello, no hablo de bello en comparación con lo que nos dicen que tienen que ser, sino bello en que para ti es la armonía, la esencia de quién eres tú. Y que tu casa, eso es arte al final. ¿Qué es el arte? El arte es la extensión en algo de tu propia esencia, o sea, de algo que te nace, te brota. Tú Mm, imagínate que yo pinto un cuadro pensando si va a ser mejor que el del otro, o sea, la hemos liado, porque yo no estoy generando arte. Entonces, al ujú, final, toda la parte de maquillaje, pues eso, ¿desde dónde vas a elegir el maquillaje? Pues seguramente que desde el autocuidado, desde el intentar coger materiales que sean buenos para ti, para el medio ambiente. O sea, es que cambia muchísimo la experiencia de lo que nos dicen que es belleza, cuando ujú, tú pones ese prisma, ¿no? mm. Y creo que por ahí va lo que quería preguntarte después, que es que para muchas personas que llegan iniciando todo esto, ¿no? Sí, Y de verdad tienen un rechazo por su cuerpo, por su apariencia grande, ¿no? Grande. Y me dicen, es que yo he oído del body positive, del body neutrality, pero yo no me imagino a mí amándome, respetándome, queriéndome, gustándome. Entonces, me gustaría que nos dijeras palabras de aliento para estas personas que dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué mundo me voy a ver bella o me voy a aceptar? claro, o sea, es que volvemos a lo mismo. O sea, eso requiere de un trabajo profundo, de un trabajo de introspección, de un trabajo terapéutico. Es que no puede ser de otra manera. Ujú, ujú, O sea, desgraciadamente, tú puedes cambiar el contexto o puedes cambiar lo que te afecta a ti el contexto en cierta manera, puedes hacer activismo para cambiar las cosas, o sea, se pueden hacer muchas cosas, pero hasta que uno no entra dentro, normalmente hay una falta de autoestima. Pero ujú, es que también las personas que son normativas tienen estos problemas. Es decir, ujú, hay muchas personas normativas que toda su autoestima está puesta en lo estético. Y es el mismo problema desde otro prisma. Volvemos a lo mismo. Porque cuando quitas lo estético, ¿qué queda? Nada. En el podcast mío, en Guapas de Cara, hay muchos ejemplos de muchas valientes que a las que yo he entrevistado que me lo han contado, ¿no? Es decir, es que yo, yo me acuerdo alguna, ¿no? Alguna invitada que me decía, es que yo a la quinta cita con el chico decía, ¿y ahora qué le digo? Si es que yo ya, pues ya me ha visto, esto es lo que soy un objeto y ya ahora qué. O sea, es decir, al final son dos caras de la misma moneda que se llama la cosificación de la mujer. ujú, Entonces, para escapar de eso, pues hay que hacer mucha terapia, hay que ver qué hay debajo de todo eso, cuáles son las razones fundamentales e intentar buscar otras maneras. Es decir, si yo no me gusto y quiero desear un cuerpo determinado, porque en el fondo, 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 lo que yo deseo es que me quieran más, vamos a recalcular eso, vamos a ver de qué otras formas o cómo puedo yo trabajar terapéuticamente el merecimiento de amor para que esa necesidad disminuya. claro, O si yo lo que quiero es mayor libertad, o lo que quiero es, porque hay muchas mujeres que quieren esto para tener más libertad, ujú. para no sentirse, y es normal que lo quieran. Vale, pues dentro del contexto que tienes, vamos a ver cómo podemos buscar eso que realmente es lo que tú quieres. Sí, yo comparto con mis consultantes, este es un proceso, piensa en los años que llevas construida con estas imágenes de cánones de belleza de cierta forma. Entonces, no porque lleves un par de meses escuchando un mensaje diferente va a desaparecer todo lo demás, ¿no? Entonces, le tienes que poner esfuerzo, sí, 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 sí se le tiene que poner esfuerzo, ¿no? Sí se le tiene que poner Total. dedicación a esto, pero vale mucho la pena. Alguna vez Lupita Rosada me decía que las consultantes o las que en su momento fuimos consultantes, sí tenemos que poner un voto de fe en las que ya lo atravesamos, ¿no? Y decirte, sí, sí se puede, sí llegas al otro lado del túnel y sí hay luz, ¿no? Sí encuentras un lugar en el que hay toda esta aceptación y demás, pero bueno, tienes que atravesarlo, ¿no? Y también hay veces como que nos quedamos con ese mensaje de ahora, ¿no? De que me parece bien, ¿eh? Quiero decir, lo que pasa es que me parece incompleto. Vale, aunque no te gustes, respétate. Mm, Perfecto, perfecto, pero no nos quedemos ahí. O sea, es ujú, decir, al final eso es muy desolador, pensar que tú vas a estar toda la vida odiando tu espejo y ya está, y te respetas y ya está. No, no, hay que intentar de verdad cambiar ese sistema de creencias. ujú, Pero si es que hay tantas cosas que hemos cambiado en la sociedad, yo siempre lo pienso, digo, joder, hace unos años aquí en España, no sé en México, pero aquí en España se fumaba muchísimo en todos los sitios, pero muchísimo. igual, ujú,
O sea, pensar un bar, bueno, allí no sé si lo llamáis bar, una cantina, lo que sea, ¿no? Sin fumar era impensable. O sea, en la cabeza no cabía que hubiera un bar sin tabaco. O sea, era imposible. En tu cabeza eso no estaba. Sí, Y ahora mismo lo vemos como la cosa más normal del mundo. O sea, es decir, tenemos que darnos cuenta que es un constructo. Igual que se ha construido, se puede deconstruir. Pero sí. para eso lo primero es darnos cuenta de que es un constructo. Porque el problema es que muchas veces nos sobreidentificamos con eso que creemos. Y creemos que la creencia es la verdad monolítica y que eso no se mueve. Y no es cierto. Hay muchos ejercicios donde tú, cuando te inducen, te das cuenta de que eso es un constructo. Ujú, ujú. Y eso yo creo que es un gran paso, ¿no? Claro, claro. Y me gusta esto de depositar esperanza, ¿no? O sea, sí, sí, sí va a estar y empieza por respetarte y eso es básico, ¿no? O sea, como que Total, ya eso es un gran paso, gran. total, es un gran paso. Y sobre todo es llevar la mirada, repito, es llevar la mirada que tú tienes hacia tus seres queridos, hacia ti mismo. Mm, Ese es el camino. O sea, es el camino. Intentar ver con esos mismos ojos de amor que miras hacia afuera, mirarse a una misma y reconciliarse con eso, mm, desde mi punto de vista. qué lindo, sí. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que nos dejaras un mensaje final, algo que quisieras que te falte decir para cerrar este episodio. A ver, la verdad es que hemos tocado muchas cosas muy interesantes. Y poco queda ya por decir, pero sobre todo que paciencia. Como tú has dicho, no hay que hacer todo el trabajo en un día, esto es un trabajo de toda la vida. Muchas de nosotras, como he contado, nos hemos ido adaptando a esta nueva manera de ver la vida muy poco a poco. Ha sido un proceso interno que ha ido a cuentagotas, que ha ido posando, ¿no? Como cuando llueve poco a poco, no llueve muy rápido, ¿no? Y nos ha dado tiempo a absorber todo esto. Pero hay muchas de vosotras que estáis escuchando esto y de repente os viene toda esta información de una vez e incluso eso puede generar hasta rechazo, porque cuando las cosas son tan abruptas y esto, ¿no? Radicales en cierta manera, pues, ¿sabes? Eso puede hasta generarnos aversión al cambio. Entonces, lo que os diría es que tengáis paciencia, que esto es una cosa de toda la vida, que esto no se ha hecho de la noche a la mañana, que el que os venda quiérete, amate, que esto es muy fácil, no es cierto. Esto es muy poco a poco, es ir excavando y validando y excavando y validando. Y cada día, y cuando menos te lo esperas, vuelves a tener un día de insatisfacción corporal, etc, etc. Y entonces, bueno, poco a poco ahí vas construyendo una realidad nueva, sobre todo en una realidad en la que tú seas tú misma, porque al final ese es el kit de la cuestión, que tú seas auténtica y que la libertad no te llegue de lo que te venga afuera, sino de que interiormente tú sepas quién eres, Mm, ujú, ujú. de verdad, lo más profundo de ti. Y eso es un camino tan bonito, de verdad, que es que me, ese es el motor que yo tengo, que antes no sé si te he contestado, ese es el gran motor que yo tengo a la hora de divulgar. Porque reconciliarse con una misma de verdad y sentirse libre y sentirse una en casa dentro de una misma es que es algo tan fuerte que me encantaría que todo el mundo lo pudiera experimentar. Gracias, de verdad, por estar aquí. Gracias por compartirte tanto, por tu trabajo. Y me gustaría que nos dijeras finalmente quién puede acercarse a ti y dónde pueden encontrarte. Bueno, pues a mí se puede acercar todo el mundo. O sea, ahora mismo estoy ofreciendo varios talleres, la verdad que son presenciales en Madrid, pero bueno, en breve sacaré algo online. Y nada, me podéis seguir en Sanamente Mónica, sanamente.mónica en Instagram y a través de mi página web también, sanamentemónica.com. Y bueno, pues ahí estoy siempre, estoy con las puertas abiertas a todo el mundo que me escriba. Pero das cursos presenciales en Madrid, pero si alguien quiere estar uno a uno contigo, puede ser en línea Sí, también. sí, sí, también, también, sí, Ok, para que individual. sepan que pueden encontrar. Yo voy a dejar en las notas del Exacto. episodio los datos de Mónica, de sanamente.mónica en Instagram. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por haber Que aceptado mi va invitación, a por ti, a ponernos ti. de acuerdo con los horarios, España, México. Sí, que te cancelé. Bueno, bueno, es que siempre al final pasan cosas. Claro, Pero ha sido un verdadero placer conocerte y pasar este ratito contigo. Yo creo que ha sido súper interesante y también gracias por brindar estos espacios porque es que es súper importante para seguir construyendo esta realidad tan bonita que queremos construir entre todas. así es, que cada vez seamos más. Muy Claro que bien. sí.
Bueno, pues me despido y recuerda que si deseas tener una cita conmigo, puedes visitar mi página web, nutricionquelibera.com, o seguirme en mis redes en Instagram, Nutrióloga que Libera, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí puedes tener contacto conmigo. Nos vemos.